La mañana. En directo. Quiero darle la bienvenida a un colega de trabajo de mucha experiencia, un hombre que... Bueno, Wilson García Mérida, como todos, probablemente tendrá sus virtudes y sus defectos, sus cuestionamientos hacia él y los elogios, como todos, como seguramente los tengo yo, cuestionado, probablemente indeseado para muchos, muy querido para otros. Es así, la vida es así. Y no hay por qué deprimirse por eso, ni mucho menos. Wilson García Mérida es un periodista de mucha trayectoria, dirige El Sol de Pando, tuvo en algún momento que salir del país hacia Brasil, el tiempo de Juan Ramón Quintana, Morales, lo que ocurrió en El Porvenir, esas matanzas allá en Pando, la guerra esta del proceso de cambio versus los Leopoldos Fernández y otras, que los Chiquitín Becerra, terrible, terrible, es cada capítulo que uno ojea en la historia es terrible. Wilson García, con sus cosas de frente, incisivo, punzante, de esos que te hacen doler cuando averigua e investiga, bueno, tuvo que salir escapando prácticamente hacia Brasil. Es un periodista de mucha experiencia, tiene buenos contactos, buenas fuentes de información en el off the record, como le llamamos. Querido Wilson, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buen día, bienvenido. Para mí siempre es un gusto charlar contigo. Un saludo inicial, Wilson, un gusto. Pedro Saúl, nos escuchamos bien, ¿no? Perfectamente. ¿Me recibes? Perfecto, perfecto. Un gran abrazo, un fuerte abrazo, Pedro Saúl. El sentimiento es mutuo, como siempre, querido hermano. A tus órdenes, pues. Gracias, Wilson. Vamos a hacer una pausita y luego de lleno ya vamos a hablar con Wilson García Mérida sobre la pregunta: ¿qué pasó el miércoles 26 de enero en Bolivia, en La Paz, en la Plaza Murillo? ¿Fue algo realmente grave, grande, profundo? ¿O fue un berrinche, una majadería mal hecha, provocada desde las disputas intestinas del propio poder y del propio gobierno y nada más? Pero que no dejan de ser una alerta frente a la democracia, no dejan de hacer que voltees la mirada y digas, ¿qué está pasando? Presencia militar el 2019. Se dice que Calimán también le pidió, o sea, le dijeron que le pida, o sea, otro auto, ¿no? Otro autopedido de renuncia, lo que hasta ahora nunca se ha esclarecido. ¿Cuándo hablará Calimán, no? ¿Cuándo abrirá la boca? Se dijo que le dijeron, el propio MAS y el gobierno le dijo pedir la renuncia de Evo. Y el otro salió, ¿será cierto o no? Que hable Calimán, que ahora tenga el valor de hablar. Aparecen los militares, 2019. 2024 vuelven a aparecer los militares con otra cosa majadera, dudosa, risible. Vuelven a aparecer en la Plaza Murillo con sus tanquetas, no muchos. ¿Qué quiere decir eso? Factor militar, 2019. Otra vez, factor militar, medio payasesco, pero factor militar, 2024. ¿Por qué los fusiles, los sables medio que suenan, medio que... ¿Por qué? ¿Qué señal es esa para la democracia? Hay que saber leer también esas cositas, ¿no? Aunque pequeñas. No sé, Wilson, ¿tú por dónde partirías para intentar explicar en realidad qué fue lo que ocurrió el miércoles 26 de enero en la Plaza Murillo en La Paz, Wilson? Coincidimos, Pedro Saúl. Hay mucho de lo que dices, pero algo más me permito aportar con esto. Yo creo que fue un accidente golpista. Fue un golpe que no debe haberse realizado ese día, sino posteriormente. Es decir, era un golpe que estaba en gestación. Y en los hechos fue un aborto. O sea, el golpe salió cuando no tenía que salir, prematuramente. Y por eso es que fracasó. ¿No? Entonces, yo creo que para entender bien esto, lo que te comentaba hace un momento desde COR, hay que leer nuevamente esa entrevista que hizo Zúñiga 48 horas antes del golpe. Está ligadísimo porque lo que llamamos golpe
fuera en el momento en que se hubiese realizado, empezó ahí, en esa entrevista, ¿no? Entonces, esa entrevista es el inicio de lo que ha sucedido el miércoles y de lo que pudo haber sucedido después, quizá más exitosamente. Esa entrevista es una entrevista sediciosa, es una entrevista golpista, por varias razones. Primero, porque inclusive aquí hay una falta de ética una falta a la ética periodística, de lo cual no quiero hablar ahora porque es un tema sensible y creo que el gremio tiene que tomar cartas en el asunto, por lo menos averiguar qué ha pasado. No creo yo que la colega Jimena Antelo tenía que haber hecho eso. Se ha prestado a un juego burdo del poder. Pero entre otras cosas, esa entrevista ha sido gestada desde el propio gobierno. Si tú ves las partecitas que te he enviado de la entrevista, vamos a ver claramente que esto ha sido armado desde el Ministerio de la Presidencia. Tengo un dato específico de fuente muy confiable dentro del MAS, que esa entrevista se ha gestado desde el Ministerio de la Presidencia. No sé si en esto ha intervenido la viceministra de Comunicaciones o directamente lo ha armado Marianela Prado. Porque esa entrevista está dirigida a generar las condiciones, yo no diría para un golpe de Estado en sí, sino quizá para un golpe constitucional. Sobre esto perdón. Wilson, Hola. claro, porque Wilson, surge también esta pregunta, ¿no? Vamos a ir viendo detalles. Surge esta pregunta. Claro, Zúñiga sale amenazante a Evo Morales, ¿no? Amenazante, detenerlo y que no puede ser candidato. Y evidentemente, un militar, lo sabemos, Wilson, no puede hacer una declaración así. No puede. O sea, eso está clarísimo. Creo que ahí no hay donde perderse. Pero este terreno, Wilson, esta entrevista, no era el preparar una cama para luego mostrar a unas fuerzas armadas movilizadas, en pie de guerra, si tú quieres, pero para arropar al gobierno de Luis Arce, hacerle una demostración militar, no sé si en la Plaza Murillo o dónde, de que están con él, y pase lo que pase, lo van a defender y lo van a sostener frente a quien sea, haciendo un ejercicio tal vez de muestra de fuerza. No sé si esa era la idea, no sé si esta es una primera pauta, esta entrevista, que en el horizonte marcaba este tipo de acción. Lo otro, lo que tú planteas, Wilson, podría pensarse en una traición de Zúñiga, es decir, que él realmente, ahí en lo profundo de sus pensamientos, quería volarle el puesto a Arce y también volarle todo a Morales, y decir, bueno, acá un militar del pueblo, un militar pero de los pobres, ahora va a entrar y me van a conocer y yo voy a ordenar el país. No sé, Wilson, yo veo en la duda esos dos posibles escenarios. El último escenario que menciona se lo ha visto el miércoles, cuando ya prácticamente en su soledad y en esa situación patética que atraviesa el hombre, él se ve obligado a asumir la cosa personalmente ya para romper con todo, como dice. Pero eso ya fue producto de la circunstancia. Ese no era el plan, ese no era el plan. El plan era, yo diría, más inteligente. No hay que olvidar, Pedro Saúl, nosotros que hemos leído a René Zabaleta Mercado, si recuerdas en El Poder Dual, ese bello libro que hemos leído en los años 80, cuando explica él el fenómeno de la Asamblea del Pueblo, etcétera, y ahí además surge su teoría del ideologema nacionalista revolucionario, que todo lo que sucede en el Estado se mueve en ese ideologema, el nacionalismo y la revolución, el nacionalismo revolucionario, ¿no? Y de alguna manera ese ideologema ahora ha sido sustituido por el ideologema plurinacional. O sea, todo, inclusive el golpe, entre comillas, lo del 2019, con Yanine Áñez en el gobierno, está dentro del Estado plurinacional. Como durante el MNS, Barrientos, Banzer y todo ese proceso estaban dentro del nacionalismo revolucionario. Yanine Áñez ha administrado un Estado plurinacional que no lo ha podido romper. Entonces ese es el ideologema dominante, ¿no? Y ese ideologema ahora lo están encarnando y hay una crisis extrema, las dos fracciones del MAS, Evo Morales y el grupo de Lucho Arce, ¿no? En ese esquema, en ese ideologema de el Estado plurinacional, lo que antes era el Estado nacionalista revolucionario. Y en ese marco se dan todas las coyunturas, ese es un bloque histórico, ¿no?
Y hay momentos cuando el Estado entra en lo que llamaba Zabaleta en su crisis general nacional, así lo definió, no cualquier crisis, sino es una crisis general nacional, crisis institucional, crisis de valores, ¿no? El Parlamento no funciona, las calles están convulsionadas. Lo que en esa entrevista con Antelo llama Zúñiga, no sé de dónde sacó la idea, me parece pintoresca, la revolución de colores, ¿no? No sé qué significa, porque dice que ahora las calles están calientes, están color hormiga, ¿no? Entonces, esa es una crisis nacional general. Y cuando el Estado entra en una crisis general nacional, ¿no es cierto?, se refugia en su zona de emergencia, dice Zabaleta, y su zona de emergencia es el ejército, porque el poder político está asentado sobre los fusiles, lo decía Mao. No hay poder que no esté asentado en los fusiles, ya sea el fusil del militar o ya sea el fusil del policía. Por eso cuando hay crisis, y en todas las crisis que hemos visto en el país, suenan los sables, hay ruidos de sables, suenan los sables. Se amotinan los policías, ¿no es cierto?, o se sublevan los militares, ¿no? O conspira la clase media, o hay subversión, o hay sublevación campesina, ¿no? Entonces es un escenario de violencia que diría yo es natural, histórico, responde a la naturaleza humana. Los hombres, la naturaleza humana, la vida misma es una guerra permanente. Por eso tenemos la guerra entre Ucrania y Rusia en pleno siglo XXI y posiblemente China con Taiwán. Estamos en constante guerra. Perdón, Wilson, una acotación. Por eso yo decía que, llama la atención la aparición militar en la crisis del 2019, aunque se dice que también ahí fue porque el propio Mas y el propio Evo le dijo a su hombre de confianza, entre comillas, Calimán, tienes que salir y pedirme que renuncie. Pero aparecen los militares, ya como tú bien lo has dicho, como el último eslabón. Aparece en el 2019 y en esto del 2024 vuelven a aparecer. Claro, con una comedia como se quiera, pero vuelven a aparecer. Claro, porque es una crisis general nacional, como decía Zabaleta, reitero, ¿no? Y claro, la historia se repite unas veces como tragedia, otras veces como drama y otras veces como comedia, pero se repite, ¿no? Y claro, Clausewitz decía esa idea tan maravillosa para entender estas cosas, ¿no? Que la guerra, las armas, son son otra manera que tiene la política de realizarse, ¿no? O sea, la guerra es la política por otros medios, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo en esta coyuntura. O sea, es un momento de correlación de fuerzas, de demostración de fuerzas, ¿no? Y el movimiento popular, ya sea en este caso dando caminos, saliendo a las calles, con paros de transportes, un escenario de convulsión social, que no es la primera vez, ¿no? Es parte de la crisis, ¿no? Es justamente ante ese escenario de un aceleramiento de esta crisis, de una profundización de esta crisis, que creo yo en el gobierno se ha visto la posibilidad de darle una salida militar, que tarde o temprano va a ser una salida ineludible. Yo creo que tenemos los bolivianos que prepararnos para esa salida. Porque, más aún si consideramos la idiosincrasia del político boliviano, difícil que una crisis sea resuelta por el diálogo, por la paz, salvo que Evo Morales y Lucho Arce se den la mano y Lucho Arce acepte la candidatura de Evo Morales, ¿no? Esa sería la única, digamos, la salida por el no desastre, la salida pacífica, ¿no? Pero yo veo que eso está cada vez más lejos, ¿no? Y Evo Morales no va a retroceder en su afán de postularse, ¿no? Quiere volver al poder por varias razones, pero porque también ya hay la idea instalada en el movimiento popular. Claro. Tenemos que admitir esto, más aún después de lo que ha sucedido el miércoles. Yo creo que lo que ha sucedido el miércoles le ha fortalecido a Evo Morales de alguna manera, pero de eso vamos a hablar más adelante para no desviarnos, ¿no? Sí, Wilson, yo quiero que escuchemos, claro, porque tú tienes razón, ¿no? Cuando dices, hay que ver el punto de partida de todo no sé, qué llamarle, esta exhibición que vimos el miércoles. Vamos a escuchar esas partes en las que ya el general Juan José Zúñiga, en la entrevista en PAT, en el programa No Mentirás, que dirige Jimena Antelo, cuando se manda lo que se mandó y que fue la chispa que hizo explotar el polvorín. Escuchemos, Wilson, desde el momento en el que Antelo ya comienza a abordar el tema Evo Morales y cómo reacciona y lo que va diciendo el general Zúñiga.
Y eso nos va a dar una pauta, evidentemente, para saber a qué apuntaba, cómo comenzó a disparar, si vale el término Zúñiga, para después terminar en la Plaza Murillo con una tanqueta frente al Palacio, en fin. A ver, escuchemos esta entrevista en PAT, el programa No Mentirás, el general Juan José Zúñiga, la periodista Jimena Antelo. Que se han hecho cargo en su momento del país. ¿Sabe qué más le voy a decir? Son verdaderos vándalos que viven de la política, vándalos que han creado una estructura en el Estado y han hecho un modo de vida de nuestro Estado. Entre esos malos bolivianos, general, ¿está Evo Morales? ¿Entre esos a los que están atentos? Así es uno de los malos bolivianos que todos los días quiere dividirnos. Se hace llamar líder de los humildes y está bloqueando, amenazando a nuestra población, creando zozobra, miedo a nuestra población. No se da cuenta que cuántos ambulantes cuando hay bloqueo no pueden vender. Con bloqueos, cuánto de pérdidas ocasiona al país. ¿Quiénes son los que más pierden? La gente pobre, los humildes, el sector que dice al que representa. Son verdaderos demagogos, son verdaderos vándalos que viven de la política, se aprovechan de la humildad y de la pobreza de nuestra gente, principalmente del área rural. Supongamos, general, pongámonos un hipotético caso, ¿ya? Que Evo Morales llegue a ser presidente el año 2025. ¿Usted qué va a hacer? No creo que lo sea. Legalmente está inhabilitado. La Constitución política dice que no puede ser más de 2 gestiones. Y el señor ya ha sido 3, 4 gestiones, ha sido elegido. Y el ejército, las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer respetar, de cumplir la Constitución política del Estado. Ese señor no puede volver a ser más presidente de este país. Claro, pero en este caso, ¿cómo harían cumplir la Constitución? Con todas las herramientas y los instrumentos que nos otorga la Constitución política de la nación, del país y las normas vigentes, con todos los instrumentos que nos otorga la patria. ¿Eso qué implica, por favor? ¿Detenerlo? Él dice, matarme, dice, ¿no? Quieren bajarme. ¿Qué implica, por favor, que ustedes hagan todo lo que la Constitución les ordena para que se cumpla la Constitución? Y usted dice que él está constitucionalmente inhabilitado. Dígame, por favor, ¿qué es todo lo que ustedes pueden hacer para que él no se habilite en contra de la Constitución, como dice usted? Nosotros somos un brazo armado del pueblo, un brazo armado de la patria. Explique, por favor, amplíe eso que nos ha dicho. Yo creo que se entiende. Somos un brazo armado de la patria. Y vamos a defender a toda costa la Constitución política del Estado, los altos intereses de la patria. ¿Lo detendrían? Si el caso amerita, yo creo que sí. No podemos permitir que se pisotee la Constitución. No podemos permitir que se desobedezca el mandato del pueblo. Hace años atrás han convocado un referéndum justamente sobre la selección y el pueblo de manera rotunda ha dicho no. Y esa voz se debe obedecer. Siempre he dicho por qué. La voz del pueblo es la voz de Dios. Para los que sienten que lo que usted ha dicho es una amenaza con las armas, ¿qué les puede decir, por favor? No es una amenaza con las armas, para nada. Simplemente nosotros vamos a hacer cumplir la Constitución política del Estado. Tendremos nuestras formas de hacer cumplir. Cuando usted dice somos un brazo armado, eso para la gente que entiende que ustedes están diciendo vamos a salir con armas a las calles, eso explíquelo un poquito más, por favor. No, yo creo que está claro. No quiero echar más en polémica, por favor, Jimena. Le consulto, general. ¿Esta posición es suya personal, es de todo el ejército, es de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo es?
Esa posición es institucional. Yo estoy hablando lo que dice la Constitución Política del Estado. Defender la estabilidad del Estado, de la patria. Defender la Constitución Política del Estado. Eso no es una opinión personal, eso nos emana la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, se supone que la palabra de las Fuerzas Armadas la tiene, de las Fuerzas Armadas como tal, la tiene el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no el comandante de una de las tres fuerzas. Ahí ya se le fue una, ¿no?, al general en ese momento. Wilson, llegamos a la causa, ¿no? Cuando yo te preguntaba, ¿pero por qué siendo hombre de confianza y tan querido Zúñiga por el gobierno y muy cercano, pese a lo que dijo de Evo Morales públicamente, por qué deciden votarlo? Podían haber puesto paños fríos y disimular la cosa, una llamada de atención, no lo sé. Pero lo sacan, lo votan y eso, por lo visto, me parece que queda claro también, desencadena la furia y la frustración de este militar y hace lo que hizo. Ahí tú, Wilson, te quedaste y mencionaste al Grupo de Puebla, que dijo no puede, o sea, no puede, en pocas palabras le dijeron a Arce, usted no puede permitir que un militar diga eso del compañero Evo Morales. ¿Y va a actuar en consecuencia o qué va a pasar? Las Fuerzas Armadas no deliberan y usted tiene que hacer algo. Ahí te quedaste, Wilson, te escuchamos. Así es, Pedro Saúl. El martes ya hay la presión directa de los presidentes y de los líderes de la izquierda internacional directamente a Lucho Arce, ¿no? Me comenta gente que está ligada al gobierno que llegaron WhatsApps presionándole y cuestionándole por qué estaba sucediendo esa piedra libre que le estaban dando a Zúñiga, ¿no? Y lo determinante es que esto no es una charlita en privado, ¿no?, sino lo hace público el Grupo de Puebla, o sea, lo hace mundial el asunto, ¿no? El miércoles, ya alrededor de las 9 de la mañana, se conoce en Bolivia el pronunciamiento del Grupo de Puebla. Es un pronunciamiento que se hace prácticamente pocas horas antes del golpecillo de Zúñiga, ¿no? Considerando que el miércoles ya había la presión durante todo el martes, a partir de la tarde del martes, y esa presión del martes hace que Zúñiga ya sea destituido, conste, ya hay relevo el martes en la noche. Hace una declaración Novillo, el ministro de Defensa, donde dice, con todo respeto, dice, ¿no?, con todo respeto, lo pongo entre comillas, con todo respeto lo convocamos al general Zúñiga para decirle que no estuvimos de acuerdo con las declaraciones que fueron muy duras y las cuales no compartimos, ¿no? Es verdad que sí compartía, sobre todo Novilla. Quien no compartía eso era el Grupo de Puebla, ¿no es cierto? Es referente de la izquierda internacional, a las cuales ellos están supuestamente afiliados, ¿no es cierto? Quien no compartía esto era el Grupo de Puebla, era el presidente Lula, López Obrador, etcétera, ¿no? Y ellos dicen, no compartíamos y le anunciamos que estaba relevado, estaba destituido y ya teníamos los 3 nuevos comandantes, que iban a ser posesionados el día miércoles. O sea, el martes, 24 horas después de la entrevista del lunes, Zúñiga ya ha perdido mando de tropa. Ya sabe que está perdido, sabe que ya no tiene el poder ni los privilegios, ni el gustito que se daba saliendo todo el rato en la televisión, violando la Constitución con su uniforme, hablando de política, ¿no? Ya no tiene esos privilegios, ¿no? Porque el Grupo de Puebla así lo ha determinado. Entonces ya el martes se da la destitución. Y para rematar esto, el miércoles el Grupo de Puebla emite su pronunciamiento, que es lapidario. Lo menciona textualmente a Zúñiga, ¿no? Dice, voy a leer este primer parrafito, el Grupo de Puebla, esto el miércoles, ¿no?, alerta frente a las declaraciones del comandante general del Ejército de Bolivia, general de división Juan José Zúñiga Macías, quien públicamente ha puesto de manifiesto su intención de detener e impedir una posible candidatura de Evo Morales en las próximas elecciones presidenciales del 2025. Más claro, agua, ¿no? Dice también, resulta inadmisible que quien conduce el ejército boliviano amenace con alzarse en armas para impedir que un ciudadano se postule para presidir el país. Y termina con este párrafo también lapidario. Asimismo, solicitamos al presidente Luis Arce, cuyo apego a la institucionalidad democrática nos consta,
que haga valer el principio sagrado del carácter no deliberante en política de la fuerza pública. Aquí le he dicho, póngale el bozal a Zúñiga igualito que Aníbal Lecter, que al psicópata de la famosa película El silencio de los inocentes, ¿no? Pero le piden que haga algo, está claro, ¿no? Le solicitan que haga algo, y mejor si lo vota, y lo votó. Así es. Y quedó bien con Lula, quedó bien con López Obrador, etcétera. Eso fue. ¿Y qué hace ante esto Zúñiga? Aquí viene ya lo que vino el miércoles en la tarde. El hombre, más allá de aceptar esta realidad política de que se le pasó la mano en esa entrevista tan astuta y perniciosamente hecha por Jimena Antelo, le hizo cargar la tinta al asunto, él podía haberse replegado con un criterio inteligente de un buen militar, ¿no? Y esperar otro momento para seguir en el asunto, seguir conspirando, seguir armando esa salida militar que se venía ante el acortamiento de mandato de Lucho Arce, pero no lo hizo porque es un tonto, es un cretino, es un militar estúpido. En vez de eso, el hombre se enfureció, hizo los berrinches y cometió esa estupidez del miércoles, ¿no? Y obviamente le fue peor, pero hizo algo grave todavía, ¿no? Que supongo va a ser procesado. En la mañana, pese a que él ya estaba destituido, estaba preparándose el relevo, ya estaban designados los 3 nuevos comandantes de fuerza, el hombre se fue al cuartel de Miraflores y presidió un acto de imposición de grados de nuevos oficiales de inteligencia. Va a celebrarse con su uniforme de gala, hace las respectivas revistas militares, les rinden honores, etcétera, él ya estando destituido, ¿no? Y organiza un grupo de agentes de inteligencia y los asciende, les impone nuevos grados, supuestamente celebrando el primer aniversario del arma de inteligencia, que sí se llama una unidad que él ha creado el año pasado, hace un año, ¿no? Porque el hombre es hombre de inteligencia, su especialidad es esa, ¿no? Trabaja estrechamente con satinadores, con gente de la represión, con matones militares, con paramilitares, ¿no? Su tendencia es esa, muy al estilo de Arce Gómez y García Mesa. Y en ese acto, él inicia el acto, que he tenido la oportunidad de verlo porque el BOL publicó el video, un video que duraba más o menos 45 minutos, dice: hoy será un día histórico en la historia de Bolivia. O sea, la imposición de grados de una docena de oficiales de inteligencia era un día histórico. Él ya se refería al golpe que estaba gestando. Él ya estaba pensando, ¿no?, en la Plaza Murillo, Wilson. De hecho, una vez que termina el acto del Estado Mayor, cuando promociona a estos agentes de inteligencia, y en esas imágenes se ve un grupo de satinadores enmascarados, camuflados, ¿no? Que me dicen tenía órdenes de abrir fuego y eran los que se iban a encargar de detener a Evo Morales si la cosa funcionaba. O sea, la cosa iba en serio. O sea, ya el tipo va a golpear, ¿no? Pensando que Lucho Arce iba a retroceder, se iba a asustar, ¿no? Y diremos, y cambiaremos de gabinete y seguiremos adelante. No le salió porque el grupo de Puebla ya estaba con la mira en esto, ¿no? Entonces, después de ese acto se va con los policías militares que vemos en la plaza, salen de ese acto que él preside en la mañana. Esos enmascarados que vemos en los videos de la Plaza Murillo salen de ese acto, o sea, del acto se va directamente a la plaza, ¿no? Entonces, eso es algo pavoroso, ¿no? Eso ya era algo de temer. Por suerte, no, al ver que otras unidades, las unidades grandes de la 7ª División en Cochabamba, la 8ª de Santa Cruz, inclusive los mismos encargados del fuselaje no le dan las municiones y todo eso, él ve que se siente solo y empieza a desinflarse en la misma Plaza Murillo, ¿no? Sale del palacio masticando su bola de coco totalmente deprimido. Él ya vio que estaba derrotado. Wilson, yo te voy a proponer, ¿no?, antes de la pausa, unas preguntas. Por ejemplo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿por qué no Silencio aparece? total. ¿Por qué no aparece? O sea, eso me hace suponer el poder que tenía Zúñiga. Lo convenció al de la Fuerza Aérea, lo convenció al de la Naval, que también, yo no sé, bueno, comandantes de qué talla tenemos, ¿no? Los veía ahí con sus caras de que no. El de la Naval, bueno, estaba un poco más seguro, el que estaba ahí a la derecha de Zúñiga cuando se encaró con Luis Arce en la puerta de Palacio. El que estaba a su izquierda, el de la Fuerza Aérea, Segarra, bueno, ahí no sabía a quién abrazar, ¿no? Si a Luis Arce o a Zúñiga, los miraba el pobre. Terrible. Entonces, al volver de la pausa, Wilson, te propongo esto.
O sea, es de florero, de adorno, o sea, quedó así ante el poder de Zúñiga, que convenció a los dos jefes de fuerza para ir hasta la Plaza Murillo. La policía, ¿por qué se replegó la policía? ¿Qué, para evitar darse de tiros con los militares? ¿O qué podemos leer en ese repliegue, pero total, de la policía? Wilson, ¿tienes algún perfil de idea de qué pasó con ellos? Sí, mi perfil de idea. Yo presumo, Pedro Saúl, que no te olvides que el hombre salió con un perfil elevadísimo después de la entrevista con Jimena Antelo, ¿no? O sea, el tipo realmente se había proyectado con mucha fuerza con esa entrevista. Entonces, seguramente, como el hombre después de esa entrevista hace esa cosa del miércoles, seguramente muchos sectores pensaron que la cosa ya estaba implementándose y que eso tendría el apoyo del propio gobierno. Poquito antes aparece Rolando Cuéllar, el diputado, diciendo que lo van a condecorar en la Cámara de Diputados. Se dice que él era el posible articulador civil de ese golpe, el articulador con la gente de Arce, pero no de ese golpe del miércoles, no el que se venía más adelante, la salida militar, ¿no? Iba a tener otro tipo de configuración mucho más inteligente que lo que hizo el hombre, ¿no? Entonces yo pienso que ese perfil con el público, con el que salió después del lanzamiento televisivo, ha debido desconcertar a mucha gente, ¿no? Muchos policías, los mismos militares han de decir, no pensábamos que iba a ser tan pronto, ¿no? Entonces, eso a mucha gente ha debido de tener desconcertada también, porque se sabía que iba a haber una salida militar ante la eventualidad del mandamiento del acortamiento de mandato de Lucho Arce, ¿no? Entonces yo creo que es un momento de confusión porque además las cosas se desarrollan con una precipitación increíble, o sea, se precipitan los hechos a una velocidad de tiempo pero bárbaro, ¿no? Entonces, pero Wilson, seguramente solo Zúñiga en algún momento, y ojalá que lo haga con un mínimo de transparencia y honestidad, algún día lo dirá. ¿Cuál era la idea del señor de llegar a la Plaza Murillo, Wilson? Este señor realmente se sentía con la fuerza como para tomar el palacio, golpe de Estado, bueno, arrestar pues al presidente, a sus ministros, a los que fueran, confinarlos, qué sé yo. Creo que no tenía la más peregrina idea de lo que significa una operación política de ese tipo. Pero según vos, ¿qué quería? ¿O quería sentarse al lado de Luis Arce y decirle, bueno, pues ahora vamos a cogobernar, querido amigo, porque ya he decidido adelantar las cosas y vamos a juntos, tienes que hacerme caso ahora, yo voy a decirte quiénes van a ir de ministros, a quiénes van a sacar? No sé con qué idea fue, pero de ahí a una toma real del poder es caricaturesco, pero no termino de entender qué pasó por la mente de Zúñiga para llegar a la plaza. ¿Qué quiso hacer Wilson? No, y te aproximas bastante, Pedro Saúl. Yo comparto plenamente en ese diagnóstico que haces, ¿no? El hombre actúa hormonalmente, ¿no? Es un megalómano, o sea, se le han subido los humos, sobre todo después de esa entrevista. El hombre es mimado por todos los ministros, por el presidente, amigo del presidente, parece que amigo desde hace mucho tiempo, antes de este gobierno. Entonces se cree el hombre importante y al que nadie lo pueda tocar. Y creo que el que le hayan destituido, le hayan bajado los humos la noche del martes ha sido el detonante de esa actitud hormonal y estúpida que ha cometido el día miércoles, ¿no? Le fregó el plan al gobierno, ¿no? Yo creo que con esto, esa idea de la salida militar para evitar su acortamiento de mandato se le va a dificultar, porque a partir de esto Evo Morales se va a fortalecer, obviamente. Se fortalece porque además tiene un apoyo internacional fuerte con el Grupo de Puebla, ¿no? Y es el comunicado del Grupo de Puebla el que genera todo esto, la presión que ejercen sobre el mismo gobierno, ¿no? Y este hombre no ha entendido eso, no le ha dado la gana de entender, se ha encaprichado, ¿no? Yo creo que ha sido el hecho de que haya sido relevado. Sus relevamientos y su destitución del día martes, el que ha aceptado la estupidez del miércoles, ¿no? Entonces, claro, él ya va sin un objetivo claro, ¿no? Primero quiere hablar abre la puerta golpeándola con una tanqueta, se queda ahí abajo, no entra, y sale el presidente, lo encara, lo hace asustar, ¿no? Y esa cosa ridícula ahí donde se ve al comandante de la Fuerza Aérea, que pensé que era el gringo González, muy parecido a él, donde dice, sí, yo estoy con el presidente. Arce les rompe de cuajo todo el asunto, ¿no? Y porque además es un golpe de no temer, porque
hay que tomar en cuenta que en ese momento, ya sea desde el Ministerio de Defensa, su propia gente de inteligencia, el ministro de Gobierno, etcétera, saben que no hay apoyo a esa estupidez de Zúñiga. Pero, no pero Wilson, Wilson, ¿sabes qué me llama la atención? Los dos comandantes de la Fuerza Aérea y la Naval, ¿cómo los convenció? Porque apoyo me parece que de todas las unidades en el país, algo organizado sistemáticamente con horarios para que se tomen las plazas, instituciones, o se aprecie alguna gente en ciertos lugares, nada de eso, Wilson. Pero, ¿cómo estos dos señores de loco ese día, o después de que lo destituyen, Zúñiga les dice, muchachos, tienen que apoyarme, estos se han pasado de traidores, y ahora sí les vamos a enseñar quiénes somos nosotros, ¿vienen o no vienen, muchachos? Bueno, está bien, querido Juanjo, ya vamos a ir contigo, así no sé qué dirán el resto, pero igual, le meteremos, a ver, intentaremos. Yo no sé qué cosa les dijo a los dos comandantes, Wilson. no hay que olvidar, Pedro Saúl, que antes de lo del miércoles, antes de la entrevista del lunes, ya había la idea de la intervención militar en cualquier momento, una vez que se intente acortar el mandato del presidente, ya sea a través de un paro de transporte contundente, bloqueo de caminos del Ebro, etcétera, ¿no? Un momento de convulsión social. Ya los militares estaban mentalizados en que iban a intervenir sí o sí, ¿no? La idea, no sé si golpista, pero ya estaba instalada. Entonces yo creo que Zúñiga a lo que hace es aprovechar esa predisposición que existe en las Fuerzas Armadas y logra meterse en el baile a esos dos comandantes de armas. En el caso del de la Armada, parece que algo le ofreció al tipo porque se aferra al asunto. Cuando el presidente le da la oportunidad de retractarse y de retroceder, él no quiere retroceder, sí. Y el que retrocede es el de la Fuerza Aérea, ¿no? Sí. Entonces, y eso fue por la presión directa del presidente en ese momento, ahí en la puerta del Palacio, ¿no? Wilson, nos quedamos en la parte, cuando yo te pregunté por qué los otros comandantes se dejaron llevar, tú tienes una hipótesis muy clara, Wilson, y tú dices, acá había preparado algo con los militares, para en algún momento salir al frente y dar el apoyo, el respaldarazo, con uno u otro tipo de acción militar, pero un apoyo a Luis Arce, eso estaba preparado y solo se adelantó con el berrinche del general Zúñiga porque lo votaron, en vez de lo que él tal vez esperaba, felicitarlo. La policía, no sé, su repliegue absoluto fue para evitar enfrentamientos. A mí me llamó la atención, ¿no? La policía se hizo gas ese día, Wilson. ¿Alguna hipótesis? Aparentemente hizo una jugada bastante astuta Zúñiga, aparentemente. Esa información me ha dado gente de que está en el gobierno, pero no me consta, ¿no? Aparentemente Zúñiga llegó a hablar con el comandante general de la policía. Y aparentemente por ese motivo es que inicialmente la policía también desconcertada se repliega o no toma acción inmediata porque obviamente estaba ya la consigna de que tarde o temprano los militares tenían que salir, pero no sabían que tenía que ser ese día exactamente, ¿no? Ahora, en todo caso, si hay una salida militar en ciernes, que eso está latente, mientras esta crisis vaya por el camino por donde está yendo, tarde o temprano se tiene que ver la salida militar la solución militar a esta crisis, ¿no? Porque si no, las calles se van a convulsionar, la inestabilidad va a venir, entonces la misma Constitución lo marca. Pero cualquier salida militar que se dé, llámese golpe o lo que sea, tiene que darla, si es constitucional, la orden la tiene que dar el capitán general de las Fuerzas Armadas, que es en este caso el presidente. Pero si Wilson... el presidente dice, vengan, protéjanme y evitemos que mi acortamiento de mandato, las Fuerzas Armadas tienen que acatar porque la Constitución política lo permite, en la medida en que eso signifique preservar la democracia y la institucionalidad. Pero Wilson, ahí yo tengo una duda. Tú bien decías al principio que esta pelea intestina del MAS, qué terrible, ¿no? Evistas versus arcistas, está destrozando muchas cosas del país. ¿Y tú no crees que esta pelea también de pronto puede estar expandida a las Fuerzas Armadas? ¿Qué quiero decir? Jefes evistas y jefes militares arcistas. ¿Quién nos dice que en las Fuerzas Armadas, incluso policía, no se viven los mismos escenarios, en mayor o menor grado? Y al final, ¿quiénes van a salir a defender a quién? ¿Los evistas de las Fuerzas Armadas van a salir por Evo? ¿Los arcistas van a salir por Lucho Arce? ¿Y qué vamos a tener en ese escenario que me pregunto, Wilson?
Pues es una observación muy lúcida la que formulas, Pedro Saúl. Estamos hablando del ideologema, ¿no? En la época del MNR los militares también estaban, desde la logia Zapdepa para adelante, estaban divididos entre nacionalistas revolucionarios y fascistas, pero toditos del MNR, en el ideologema del nacionalismo revolucionario. Y ahora en el ideologema del Estado plurinacional también hay estas fracciones dentro del propio ejército, ¿no? Se refleja. Entonces, y más aún si tomamos en cuenta que en la gestión de Evo Morales, con Juan Ramón Quintana en el Ministerio de la Presidencia manejando todo el aparato de seguridad, las Fuerzas Armadas han recibido muchos beneficios por parte de este gobierno. Se los ha incorporado en el pago del Juancito Pinto, se les ha mejorado la infraestructura cuartelaria, etcétera, ¿no? Muchos militares han terminado como embajadores. Entonces, hay un arraigo evista dentro de las Fuerzas Armadas y quintanista, indudablemente. Y ese es otro factor, muy bien lo has mencionado, Pedro Saúl, que hay que tomar en cuenta en el momento en que se defina la salida militar a la crisis, ¿no? Entonces, en consideración a todo eso, yo me permito sugerir que no se le obstruya a Evo Morales su derecho a postular. Yo creo que no es oportuno hacerlo. Déjenlo que postule, déjenlo, no lo frenen. Eso le interesará a la Embajada de Estados Unidos, le interesará a la derecha, le interesará al fascismo, le interesará a Milei, etcétera. Pero yo creo que si somos democráticos, a Evo Morales hay que dejarlo postular. Que votemos o no votemos por él es otra cosa. Si hay que derrotarlo a Evo Morales no es frenándolo militarmente y encarcelándolo como pedía este militar cretino. Hay que dejarlo postular porque es un derecho democrático que tiene. Finalmente hay que dejarnos de esas especulaciones, de esas triquiñuelas legulayescas que el Tribunal Constitucional dice que no le corresponde. Él ya son 2 gestiones que ha dejado a la presidencia. Démosle ese derecho, no estoy seguro si realmente es constitucional, pero tiene un derecho social. Tiene un aparato partidario muy fuerte que si no le dejan postular, puede entrar en escena ese aparato y hay amenazas de bloqueos, de convulsión social, y eso puede acelerar la crisis militar con salidas sangrientas inclusive. Entonces, mira Wilson lo que sale a relucir en esta charla de periodistas. Contundente lo que dices, y estás en tu derecho, absolutamente en todo tu derecho como periodista de analizar, proyectar, interpretar, porque esa es también la tarea de un periodista. Y mira lo que dices para anotarlo y sin duda alguna abona el debate, incluso al interior de los propios periodistas, Wilson. Yo tengo la sensación que acá se obró con la misma moneda que obró Evo Morales. O sea, este Tribunal Constitucional, ¿qué le podemos pedir, Wilson? Si un gobierno le pide, no sé, pues que saque, que le quite el trono del reino divino a Dios, este tribunal lo haría con una sentencia, ¿no? Que Dios ya no es Dios, por decir, o sea, dispuestos a lo que sea. Entonces pagaron con la misma moneda de Evo Morales. Evo Morales quiso ser el candidato, nos hizo creer, nos metió los dedos a la boca pensando que la reelección indefinida era nada menos y nada más que un derecho humano desde el poder. Eso es lo que se está cuestionando. Que un ciudadano común y corriente fuera del poder tenga derecho a postular, muy de acuerdo. Pero estando ya en el poder y ejerciendo el poder, cambia totalmente la figura política, doctrinal y todo lo que tú quieras. Ese fue el cuestionamiento a Morales. Pero le valió, y por encima de todo, del tribunal y de los votos y de todo fue. Y bueno, el gobierno de Arce daría la sensación que ahora con otro fallo intenta pagar con la misma moneda. Pero lo que tú acabas de decir, Wilson, es para subrayarlo. Tú dices, déjenlo postular a Morales, déjenlo, o sea, ya, déjense de macanas, al final llevemos la decisión a la urna, al voto y que la gente decida. En fin, muy interesante, Wilson. Cierro con esto, esta es la última porque me quedan solo 2 minutos, Wilson. Tú dijiste con mucha firmeza que esta entrevista de Zúñiga con Jimena Antelo en PAT fue diseñada, conocida, preparada desde el gobierno, desde el Ministerio de la Presidencia. Wilson, yo no te voy a pedir, por supuesto, estamos entre periodistas, que me reveles tu fuente para ese dato, pero yo imagino que manejas fuentes muy cercanas al poder y al gobierno, Wilson. Así es. Esperemos que la Fiscalía esclarezca ese asunto porque esa entrevista es parte de esta trama que
que ha asustado al país, que nos ha puesto en una situación de mucho temor de lo que pueda suceder por la vía militar, ¿no? Ahora, también, para finalizar, el Tribunal Constitucional obviamente iba a avalar una salida militar, porque para eso estaba, ¿no? Entonces, ese factor tampoco lo ha tomado en cuenta Zúñiga con su estupidez del miércoles, ¿no? Entonces, una salida militar que proteja a Arce de un acortamiento de mandato, obviamente va a tener la quiescencia de este Tribunal Constitucional, y con ellos también se van a remachar en su prorroguismo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en esta pugna interna que hay dentro de las Fuerzas Armadas entre vistas y arcistas, a mí me ha llamado mucho la atención que el video que mostraba ese acto del miércoles previo al golpe ha sido borrado en la página oficial del ejército, ¿no? Entonces, sigue habiendo una actitud perniciosa en las propias Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, esta corriente de Zúñiga, de la perversidad, de la cosa sinuosa, sórdida, está todavía instalada dentro de las Fuerzas Armadas, y eso se tiene que de alguna manera erradicar, ¿no? Yo creo que tienen que ser sancionados quienes han borrado ese video de la página oficial de las Fuerzas Armadas, y que el gobierno, el presidente Arce, que está en el poder, si va a tener un militar que él va a querer que lo proteja de una salida militar, que busque una persona más inteligente dentro de las Fuerzas Armadas, alguien que sea el mejor alumno de su promoción, sí. un militar realmente inteligente, realmente culto, con una capacidad que no sea la que ha mostrado este señor tan troglodita como era este general Zúñiga, ¿no? Todo un invento de este régimen stalinista. Y es un garcianesismo, es un retorno de Arce Gómez que lamentablemente ha sido propiciado por el stalinismo que está en el poder. Wilson, hemos hablado, nos hemos hecho preguntas, te he preguntado, has respondido. Obviamente tus fuentes están en la debida reserva que por norma te protege de las cosas que has señalado. Wilson, te agradezco como siempre, las veces que hemos charlado han sido unas charlas que han sacado unos trapos ahí al sol bien terribles, pero de eso se trata, ¿no? Este tipo de conversaciones y de escarbar en algo más profundo es el debate nacional que tiene que darse para intentar acercarse a la verdad. Wilson, te agradezco mucho, ha sido un gusto como siempre, y de seguro va a haber un nuevo capítulo entre tú y yo. Es siempre un enorme placer conversar contigo, Pedro Saúl, que no sea la última vez como siempre. Atentos a cualquier novedad tuya, a cualquier convocatoria tuya. Gracias, Wilson. El director del Sol de Pando, Wilson García Mérida, estuvo con nosotros, dijo lo que dijo, y hemos hablado todo lo que usted ha escuchado. ¿Qué le convence de todo esto? ¿Está de acuerdo? ¿Cree que hay cosas que se abordaron en esta charla que son reales, que apuntan al fondo de las cosas o no? La idea es poner estos elementos sobre la mesa para que usted pueda fortalecer, a partir de otras fuentes también, sus propios criterios. Consolide una opinión y, lo más importante, llegado el momento, tome una decisión.